pasar 8 horas de tu vida durmiendo sea porque es algo pues, que puedas saltártelo, ¿ya? Es muy importante el sueño. Ahora, en el sueño vamos a ver que muchas de tus respuestas van a inhibirse, ¿no?, ante estímulos externos. Por eso que uno observa a alguien durmiendo y prácticamente lo observa pues en un grado de inmovilidad. Y es fundamental el sueño casi en la mayoría de las especies, ¿no?, que tienen un sistema nervioso pues al menos con cierto grado de diferenciación. Ahora, es muy importante ver la arquitectura del sueño y sobre todo algo muy importante es cuánto va a durar las fases del sueño. Nosotros tenemos una fase del sueño REM y una fase del sueño no REM, o también conocidos como sueño MOR o sueño no MOR. ¿De dónde vienen las iniciales? De los movimientos oculares rápidos, por eso son las iniciales. MOR es lo mismo que REM, no MOR es lo mismo que no REM, ¿ya? Ahora, ¿cada cuánto hay? Antes de pasar a esta diapositiva, más o menos los ciclos de no REM y REM duran un intervalo de 90 minutos, más o menos, 90 a 120 minutos, en los cuales uno cicla. Va a aparecer un sueño, sale el otro y así. Por eso que es importante la duración del sueño. ¿Por qué? Y ahí lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Miren cómo cambia la proporción del sueño. Cuando eras un recién nacido dormías más tiempo, ¿no? Cuando eras un infante dormías más, pero miren, la mayoría de ustedes estará aquí, ¿no? 18 a 25 años. ¿Cuánto necesitas? 7 horas. Es lo recomendado. Ojo, el exceso de sueño también produce alteraciones, ojo, ¿eh? No pienses, profe, si necesito 7, yo duermo 12, pues, ¿no? Para estar mejor, ¿no? También produce alteraciones, ¿ya? Entonces, el rango promedio está aquí. En la mayoría, date cuenta que la mayoría necesita mínimo 7 horas. Entre 6 a 7, más o menos, es el tiempo que uno necesita dormir, ¿ya? Y van a ver por qué más adelante. La vigilia. La vigilia es un estado del despierto. Y le ponen aquí de presencia de ondas beta. ¿Por qué? Porque si yo a alguien despierto lo coloco a un electroencefalograma, yo voy a apreciar estas ondas beta en el electroencefalograma, que van a cambiar si, por ejemplo, yo le digo a esa persona que cierre los ojos. Si esa persona despierta, cierra los ojos, ya no tengo ondas beta, sino ondas alfa. ¿Ya? Y ahí saben, ojos abiertos, actividad beta. Ojos cerrados, actividad alfa. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia está en la frecuencia. Las ondas alfa tienen una frecuencia de 8 a 12 Hz. Y la actividad beta tiene una frecuencia de 13 a 30 Hz. ¿Qué significa eso? Los ciclos en los que aparecen las ondas, ¿ya? En el estado despierto, ahí están las ondas alfa y las ondas beta, ¿sí? Ahí están los ciclos, de 8 a 12, de 13 a 30. Entonces, las etapas del sueño, como les decía, tienes un sueño no MOR y un sueño MOR. El sueño no MOR es el que se subdivide en etapas. Tengo fase 1, fase 2, o etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Sueño superficial, sueño profundo. Y tengo un sueño MOR. ¿Por qué creen que le llaman sueño paradójico? Porque en este sueño hay mucha actividad. O sea, el cerebro no está, entre comillas, descansando, digamos, no está en un estado de inactividad. Al contrario, en el sueño REM, tú estás presto a levantarte. Y es donde ocurren esos movimientos que de repente has visto en tu hermano, en tu papá, en tu mamá cuando está dormido, y ves que salta. ¿No has visto? ¿Que nunca has visto a tu papá durmiendo o a tu mamá? ¿No? O cuando ves que... Ya. Eso justo es en esta etapa. O de repente te ha pasado
que te despiertas llorando. ¿No te ha pasado? Que estabas justo soñando que era el examen y jalaste, ¿no? Y despiertas. O por ejemplo, ¿no te ha pasado que de repente en tu sueño, ¿no? Te mataron y tú dices, uy, ya fue, ¿no? Ya fue la vida, ¿no? Y ahí te levantas. ¿No te ha pasado? Ya. Justo, ¿por qué recuerdas esos sueños? Porque estás en fase REM. Justo te despertaste en fase REM. Ahí, ¡pum! Cuando no recuerdas tus sueños, es probablemente ¿por qué? Porque has estado en el sueño no more. Ahí tienes sueños, pero esos no los recuerdas. Esos quedan ahí en tu inconsciente. ¿Ya? En morbo. Sueño morbo o sueño REM. Ahí hay mucha actividad, por eso le llaman sueño paradójico, pues. Dime. Generalmente el despertar ocurre en la fase del REM, puede ser al inicio o al final. Ahí te despiertas. ¿Por qué? Porque hay mayor actividad. Claro, es que justo muchas veces la puerta de entrada, que es el tálamo, se activa cuando hay demasiados efectos del exterior. Por ejemplo, si te caes de la cama, de hecho que te vas a levantar. ¿Por qué? Porque el tálamo es la compuerta de entrada, ¿no? Si existe un estímulo nocivo, o por ejemplo un terremoto, pues está cayendo las cosas, no, el tálamo te abre la compuerta y todos los estímulos te levantan. Eso sí puede suceder en cualquier fase, porque el tálamo está al pendiente, ¿ya? Pero cuando uno se levanta normalmente, ¿no? Entonces ahí empiezas a levantarte, es porque estás en REM y presto ya para levantarte. ¿Cómo? Ya, el sonambulismo son alteraciones del sueño, son parasomnias, ¿no? Es algo que puede ocurrir normalmente en la edad pediátrica. Pueden haber sonámbulos, ¿no? En la edad pediátrica, pero esto se corrige conforme el cerebro va mejorando. Pero generalmente se produce ahí también, cuando uno está en REM. Por eso que hace cosas, camina, habla, le llevan a su cama y él dice, ¿estás caminando en la noche? ¿Qué yo? Dice. ¿Por qué? Porque no hay memoria en ese momento, en esa fase del sueño. ¿Hay diferencias entre despertar la persona en su fase REM y otra persona en su fase REM? O sea, ambos se pueden despertar. Sí, se pueden despertar, pero la otra está en sueños más profundos. Demora más, no te das cuenta que lo mueves, ¿no? Tienes que darle más dolor para que el tálamo se encienda y deje con puerta y se despierte. En cambio el otro, ¿no? Estás así, entrando y se levanta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está más digamos, en estado del despierto, ¿no? De fisiología, por favor. De lo que estamos hablando, ¿eh? Está bien. No te adelantes porque de repente lo digo más adelante y... Estas también son unas parasomnias. Es que no vamos a hablar tanto de parasomnias si no entienden lo fisiológico, pues. No. Ya está establecido en el circuito del hipotálamo el ritmo circadiano de sueño-vigilia. Si tú duermes 4 horas, ahorita justo lo voy a explicar ahí en esta lámina, para que entiendan por qué es importante el dormir tus 7 horas. No. Eso es una alteración ya de estructuras del despertar. No es tanto del sueño, es de estructuras del despierto. Miren, aquí están las etapas del sueño no REM y del sueño MORE. Ahí están. Uno, donde empieza digamos, tu cerebro a recomponerse de todo lo que has hecho en el día, a empezar a formar sinapsis de todo lo que has aprendido en el día, a producir proteínas para generar nuevas sinapsis, para producir poda sináptica. Todo eso se da en la fase 3 y 4 del no REM, en la fase profunda. Tranquilo, déjame terminar. La fase profunda aparecen en ciclos de 90 a 120 minutos.
¿sí? En ese rango de tiempo aparece nuevamente otra fase 3 y 4. Por lo tanto, si tú duermes solo 4 horas, ¿cuántas fases de 90 has tenido? A ver, divide. 4 por 60, ¿cuánto es? 240. 240 entre 90, ¿cuánto es? A lo mucho 2, ¿no? ¿Ya ven? Ahora divide. ¿Cuánto es 6 por 7? 42. 420. A ver, divide 420 entre 90. 4, ¿no? 4 o 5, ¿no? Ya, date cuenta. Mientras que el que durmió 4 horas hizo 2 fases, nada más, a lo mucho, el otro hizo de 4 en promedio, ¿no? 4 fases. Entonces, ese cerebro va a tener, ¿qué cosa? Mayor aprendizaje, mayor memoria, mayor formación de ¿qué? Menor formación de sustancias reactivas del oxígeno, ¿no? Menos muerte neuronal, o sea, todo en mejora de la función neuronal, el hecho de dormir. ¿Entienden? Por eso es importante que duermas tus 6 a 7 horas, 7 horas. Ojo, y de corrido, porque si tú interrumpes, es como si nuevamente empezaran a contar tus ciclos de 90 minutos, pues. ¿Entiendes? Ese día, ¿cómo te sientes? Date cuenta. Ese día que te levantaste varias veces o una vez, vas a ver que amaneces medio raro, cansado, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no has tenido unas adecuadas fases, porque si tú te despiertas, es como que nuevamente dale 15 minutos hasta que entres en fase 1, fase 2, ahí 90 minutos para entrar nuevamente en un ciclo de 3 y 4 de fase profunda del no-REM, demora. Y tienes menos, ya no tienes 4, tienes 3 o 2 y te quedaste en 2. Es por eso, ¿ya? Entonces es importante entonces el tiempo que duermes, pues, ¿ya? Esa es la moraleja de esta lámina. Los estadios entonces, el estadio 1 es la transición, es el famoso cabeceo, ¿no? Es lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Algunos están ahí, se meten su cabeceadita y el del costado, ¿no? Te hombrea, ¿no? O lo que te pasa en el micro, ¿no? Cuando estás ahí en el tren, en el micro, en la línea amarilla, estás ahí, ¿no? Y la del costado, no, te levantas al toque, ¿sí? Ya, esa es la fase 1. Empieza a bajar el voltaje, pues, de las ondas, ¿no? Y los movimientos oculares disminuyen y el tono muscular disminuye, por eso que tu cuello cae, pues. ¿Quién crees que controla tu cuello? Los órganos, no tanto el cerebro, es el tronco encefálico que controla los músculos antigravitatorios, por eso estás así, erecto, pues. O estás así. No, estás erecto. Y en el carro sentado también. Pero cuando empiezas a cabecear, tu cuello es el primero que falsea, ¿no? ¿Por qué? Porque te da por un costado. ¿Ya? En la fase 1, entonces, sí respondes a estímulos, por eso que el que te hombrea, te mete un codazo, al toque te levanta, ¿no? O si por ahí alguien te toca con el dedito, te levantas, ¿no? Te dicen, señor, asiento reservado, te hacías el dormido, ¿no? Y te levantaron, ¿no? Y ahí están también las sacudidas, ¿no? Esa que te levantas, ¿no? Así. ¿Nunca te ha pasado que estás en clase de física y te haces así, ¿no? He visto varios, ¿no? Que hacen su sacudida. Es porque están justo en esa fase 1, ¿no? No los miro para que no se sientan mal. ¿Ya? Y pueden aparecer microsueños. O sea, ¿no te has percatado que cabeceas un rato? ¿Eh? Vuelves a cabecear y dices, ¿no? Entre cabeceo y no aprendiste nada hasta que llegaste al sueño, ¿no? Así te levantaste. Y en el estadio 1 pueden observarse algunas ondas teta, que son ondas lentas que aparecen de 4.5 a 6 a 7 Hz, ¿no? De frecuencia. El estadio 2, ¿cuál es la diferencia con el estadio 1? Que aquí hay los famosos complejos K con los usos de sueño. Los usos de sueño prácticamente están indicando más que el paciente ya va a entrar a una fase profunda, ¿sí? Los complejos K vendrían a ser la unión de una onda lenta más un uso del sueño. Generalmente los usos del sueño tienen una frecuencia de 12 a 14 Hz, ¿no? Van a ir apareciendo en el trazado. Igual el tono muscular está disminuido, ¿no? Pero aquí generalmente es cuando tú piensas que has dormido. ¿No te ha pasado? Oye, he dormido, pero
Solamente pasaron 5 minutos, ¿no? ¿No te ha pasado? Ya, estabas en fase 2, ¿no? Estás en Serayin 2, ¿no? Por eso que dices, oye, dormí, algo dormí, ¿no? Pero solamente estaba en fase 2, no has llegado a fase 3 y 4. En la fase 2, ahí están las ondas lentas, y si estas ondas lentas se agregan los usos del sueño, hablamos que es un complejo K. La fase 3 y 4. En la fase 3 y 4 ya es pura onda lenta. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a ver ondas teta, ondas delta, que son las ondas más lentas, ¿no? Las delta van entre 3 a 4.5 Hz, o sea, son las más lentas del trazado. Cuando hablo de ondas, hablo de que el paciente está conectado al electroencefalograma, una polisomnografía para observar su patrón de sueño, ¿ya? Generalmente aquí ya no hay movimientos oculares, ¿no? Ya el tono muscular está más reducido. Y aquí sí, el despertar es con confusión. ¿No te ha pasado? Que te levantas y dices, oye, ¿dónde estoy? No, ¿qué día es? ¿Tengo que ir? Oye, ¿examen de fisio? ¿No? ¿No te ha pasado? Ya, cuando te levantan en esa fase del sueño, es donde te sientes confundido. En cambio, cuando te levantas y normal, no, ya hay que ponerse las sandalias, ir a la ducha, es porque estás en el REM, estás ya presto a despertarte, ¿ya? Y las ondas pues que aparecen son ondas teta, ¿no? Ondas delta, que son más lentas. En estos estadios, pues ya en el 4 más profundo, sí, pura onda delta. El sueño MOR, ya sabes por qué le dicen paradójico, porque hay alta actividad, quiere decir que podemos encontrar ondas que van en 7 Hz en algunos casos. Y aquí sí hay los fenómenos tónicos, ¿no? Eso es lo que tú has observado, ¿no? Que se mueven, que saltan cuando están durmiendo, ¿ya? Muchos de estos pueden incluir, pues, algunos músculos, ¿ya? Pero todavía hay atonía de los antigravitatorios. Es por eso que si tú a alguien lo quieres levantar, su cuello se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque igual no está todavía los antigravitatorios funcionando. Y aquí sí hay tono de los músculos extraoculares. Es por eso que si tú observas a alguien en esta fase, con cerrado el párpado, ves cómo se mueven los ojos. ¿Nunca has visto? ¿Nunca has visto a alguien durmiendo y cómo se mueven por detrás del párpado los globos oculares? Es porque está en REM. No, ahora que llegues a tu casa, observa a tu mamá. No, levántate a la medianoche y obsérvalos, ¿no? Para que veas cómo se mueven sus ojos, sus sacudidas, ¿no? Claro, para que te quede en la fase del sueño. Y aquí sí ves, el umbral para despertar es alto, ¿ves? Aquí es donde te levantan cualquier cosita, ¿no? Un grito, un murmullo, o alguien cerró la puerta, ¿sí? O por ahí te entró un ventarrón, ¿no? Helado en la madrugada y te levantas. ¿No te ha pasado? ¿Nunca te ha pasado que te levantas con frío? Es porque estabas en REM, pues. Y sentiste el frío, ¿no? De la ventana abierta y te levantaste, ¿ya? Existen entonces aquí en el sueño MOR sí hay un aumento de la temperatura, la tasa metabólica, el flujo sanguíneo, las ondas pontogenículo-occipitales que ya indican que el paciente o la persona puede despertarse. Ahora, en este sueño MOR aparecen los movimientos oculares y hay actividad, ¿no? Entre teta y actividad beta del despierto. Por eso que le llaman sueño paradójico, ¿no? Y cada cuánto tiempo aparece, más o menos 90 a 110 minutos, ¿ves? Ahí vamos ciclando, entre sueño no REM y sueño REM, ahí vamos ciclando, ¿ya? ¿Qué más? A ver, el joven entonces, mira, en una persona joven, o sea, ustedes, 5% estadio 1, 50% estadio 2, 20-25 en el 3 y 4 y 20-25 en sueño MOR. ¿Ven? Porque es importante entonces llegar aquí. ¿Para qué? Para que tu cerebro descanse, para que hagas memoria. Por eso que las amanecidas no funcionan, ¿no? Funcionan para probar, pero no funcionan para más, porque se olvida, pues. Todo lo que aprendiste de paporreteo para un examen de una madrugada, eso no se queda, se borra porque no has dormido. Consolida cuando tú lees y duermes tus 6 horas, ahí consolida eso. ¿Ya? Esa es la moraleja que les dejo. Tienen que dormir, ¿ya? No amanecerse. Las fases, entonces, vamos a ver
que existen algunas, digamos, funciones que van a ir cambiando, como por ejemplo el metabolismo, como por ejemplo la expresión de genes durante el sueño. Ojo, miren el metabolismo, la actividad del flujo sanguíneo se reduce en el no more, porque ya sabemos que en el no more pasas a sueño profundo, por eso que ahí todo es bajo, tasa metabólica, flujo sanguíneo. En cambio, ¿no? Sobre todo más, ¿dónde? En el 3 y 4, pues hay menor actividad. ¿Cuáles son las zonas más deprimidas? El órbito frontal, el cíngulo, el prefrontal. En cambio, por ejemplo, las áreas límbicas en el sueño MOR son las más activas. Por eso que ahí, en el MOR, se dan las famosas erecciones. Ahí se dan, ¿no? Si alguna vez les ha pasado, les ha sucedido, es en esa fase, ¿sí? Es en esa fase. ¿Qué más? Ahí, por ejemplo, podemos observar la actividad onírica, ¿ves? Emotiva. Ahí es cuando te levantas llorando, ¿no? Cuando tu crush te dejó, ahí, en tu sueño, y te levantas con una pena, con llanto, con risa en algunos casos, es ahí. Igual también cuando estás hablando, ¿no te ha pasado? Que tú estás ahí diciendo el nombre de otra persona, ¿no? Y te levantas hablando, ¿no? Ya, es ahí, porque estás en ese sueño. Pero tú piensas que te han escuchado, pero no se estaba hablando, se estaba solamente moviendo la boca. Ya, así que tranquilo, no te escuchó, que está a tu costado. Es por toda la actividad de la amígdala, ¿no? De la corteza prefrontal. Y hay algunas de estas, por ejemplo, ¿no? Aquí están las que están desactivadas en el sueño MOR y las que están activadas en el MOR, ¿no? Azul, desactivadas, activadas las de rojito. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? La amígdala, el cíngulo y el tegmento. Ahora, la capacidad de respuesta, como en el sueño no MOR, donde está el sueño profundo, el tálamo prácticamente cierra la puerta, pues, para que no te levante nada, pues, ni aunque pase un mosquito, ni que de repente por ahí alguien te mueva. Lee, pues, no, pues si tú lo jalas y lo botas se va a levantar, ¿no? Se reduce la actividad del neurotransmisor acetilcolina y hay una hiperpolarización, o sea, ¿qué quiere decir? Que las neuronas se vuelven muy negativas, ¿ya? Aquí tiene mucho que ver, pues, la corteza prefrontal, singular y parietal. Ahora, la capacidad de respuesta en el MOR es diferente, porque aquí sí está abierto el tálamo, pues, y es por eso que aquí sí te despiertas, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, en cuanto a las modificaciones moleculares, aquí lo que te dijo, ¿ves? Hay genes que favorecen la potenciación a largo plazo, o sea, la memoria también a largo plazo. Por eso es que es muy importante la expresión de estos genes, que son muy distintos a los que se expresan en vigilia. Ahora, para poder nosotros llegar a todo esto, tenemos que llegar, pues, a estos sueños profundos, ¿no? Ahora, todos estos genes, ¿qué van a hacer? Van a consolidar sinapsis. ¿Y por qué? Porque sin sinapsis no puedes guardar memoria. O sea, cada vez que tú guardas información es porque hay un circuito reverberante. Y para que se forme un circuito reverberante tienes que formar sinapsis. Por eso es importante el sueño y también porque se favorece la síntesis de proteínas. Y ahí está la diferencia, mira, de los genes que se producen durante el sueño que durante la vigilia. Y sobre todo, también, por ejemplo, en cuanto a los genes que van a favorecer la polarización o la transmisión GABAérgica, que es muy importante durante el sueño. A diferencia de en el vigilia, en el estado del despierto, cuando estoy despierto, ¿qué necesito? Glutamato, pues. Ahí está la diferencia en cuanto a la neurotransmisión. Ahora, hay algunos reguladores del sueño y la vigilia, están ahí. El SARA, ya sabes, te despierta. El sistema hipotalámico del sueño, el supraquiasmático y el pontino generador de MOR son todos los reguladores del sueño y la vigilia. Hablemos de algunos de ellos. El locus coeruleus. ¿Qué produce el locus coeruleus? Noradrenalina. ¿Dónde se encuentra? En el piso del cuarto ventrículo. Este produce la mayor cantidad de noradrenalina que te mantiene despierto. Por eso que ahora muchos de ustedes están ahí atentos por la descarga del locus coeruleus que está ahí. Y él envía toda su sinapsis ¿a dónde? A la corteza del cíngulo y hacia la corteza prefrontal. Otro neurotransmisor importante
es la serotonina que se produce ¿dónde? En los núcleos del RAFE. Del RAFE, ¿te acuerdas que está integrado todo el sistema reticular activador ascendente del SARA? Pues? Por eso que también te mantiene en el estado del despierto, ¿sí? Tenemos sistemas colinérgicos como áreas del procesófalo basal o áreas parabraquiales. Es importante la acetilcolina, porque la acetilcolina también tiene que ver con la transmisión a nivel de los núcleos inferolaterales, ¿no? El sistema histaminérgico. ¿Alguna vez has consumido, por ejemplo, cetiricina, clorfenamina? Son antihistamínicos, ¿no? Pero en algunos te ha dado sueño, ¿sí o no? Claro, porque bloquean la acción de la histamina. Por lo tanto, la histamina tiene que ver pues, con el estado del despierto. Por eso que al bloquearlo te da sueño, ¿sí? Te da sueño. ¿Ya? Y eso sobre todo en los circuitos túbulo-mamilares, ¿ya? Existe un sistema orexinérgico, ¿no? Esto tiene que ver con algunas sustancias, ¿no? Que se van a producir también en la región del RAFE, en la región del locus coeruleus parabraquiales, pero que de alguna forma están implicados en el estado del despierto, o sea, te mantienen despierto, ¿ya? Van a mantener la vigilia junto a la noradrenalina. Ahora, tenemos también algunos otros mecanismos, como por ejemplo el área preóptica que se encuentra en el hipotálamo. Va a ser importante para mantener el sueño. Ojo, entonces nuevamente volvemos al hipotálamo. Si te preguntan el hipotálamo, ¿qué núcleo es? Es el área preóptica ventrolateral la que te permite mantener el sueño. Y también para resaltar, por ejemplo, algunos transmisores de estas áreas, el GABA, la galanina, y todas ellas implicadas pues en la fase no more, que es donde estás más deprimido. Ahí está el núcleo ventral lateral, ¿no? Preóptico, ¿no? Ahora, de este núcleo también se emiten muchas eferencias. ¿Hacia dónde? Hacia los túbulos-mamilares, hacia el RAFE medio, hacia el locus coeruleus. ¿Ya? Es por eso que puede de alguna forma controlar la secreción de estas estructuras. ¿Para qué? Para mantener el sueño, pues, porque va a bloquearlas, ¿no? Y ahí está la diferencia de cómo está la neurotransmisión en vigilia, el sueño, ¿ya? Si se dan cuenta, ¿qué es lo que cambia? Miren, en el sueño no REM hay harto GABA, en el cambio en el sueño de movimientos superiores rápidos, la acetilcolina, ¿ya? Algunos cambios que se producen en todas las funciones durante el estado del sueño, los vemos en este cuadrito, ¿no? Si se dan cuenta, el no more y el more prácticamente en algunas cosas cambian, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay movimientos oculares, aquí sí. Aquí hay relajación parcial, aquí hay más atonía. Por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el metabolismo está muy disminuido, en cambio aquí aumentado, ¿no? Igual, la temperatura corporal está más disminuida en el sueño no more. En cambio aquí se pierde la termorregulación y es por eso que ahí te despierta el frío. Cuando te levantas a las 3, 4 de la mañana con frío es porque estabas en humor y no regulaste la temperatura. Y por eso te levantas y buscas una colchita, ¿no? Te tapas y sigues durmiendo, ¿ya? Entonces las funciones del sueño es recuperación, memoria y homeostasis sináptica. Creo que eso ya lo tienes claro, ¿no? La privación de sueño prácticamente deteriora las funciones. La primera en deteriorarse, la memoria. Persona que no duerme, persona que le falla la memoria. ¿Qué más? El estado de ánimo. Persona que no duerme muchas veces es porque hay también un estado del ánimo alterado, ansiedad o depresión, por eso que no duerme. Hay distorsiones de la percepción, por eso que muchas personas ansiosas, depresivas, que no duermen y están con alteraciones de la memoria, te dicen, siento que me mareo, pero no es vértigo, es una alteración de la percepción. Siente que se marea todos los días, pero nunca se ha caído. Esa es la pregunta que siempre hago. Señora, usted sí me dice que hace un año se marea, pero nunca se ha caído. Le pregunto, ¿llora mucho? Sí, doctor. ¿Duerme? No duermo, doctor. Duermo a las justas 2 horas continuas, de ahí me levanto y estoy dando vueltas. Y ahí empiezas a verlo y empieza la persona a contar su problema. Pero no es un problema neurológico, es un problema del estado de ánimo, ¿ya? Por eso es muy importante el sueño. Ojo, sueño perdido no se recupera.
Eso que dices, no, pero no dormí ayer, lo recuperé en la tarde, falso, ¿no? Más falso que billete de 5 soles, ¿ya? Sueño y memoria tiene que ver entonces también con el sueño paradójico, porque también aquí vamos a estar formando aprendizaje, ¿ya? La consolidación de la memoria, ¿no? Y sobre todo la transmisión de información del hipocampo al neocórtex. Conforme avanzamos en edad, miren lo que pasa, disminuye el sueño no REM. Por eso que tu abuelito duerme a las 9 y se levanta a las 3, a las 4, ¿no? Te despierta, no duerme más. ¿Por qué? Porque mira pues cómo baja el sueño cuando uno va entrando en edad. Y es por eso que también te dice que pierde un poco la memoria, entonces hay que regular un poco el sueño. Muy bien, listo muchachos, 20 minutos, ¿no?